Y la palabra de Dios nos dice en Isaías, capítulo 52, verso 6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Dios tiene nombre. Él no es un ser anónimo. Cuando empezamos viendo la Biblia, desde el principio, Dios aparece solamente con una forma de llamarlo que se conocía en la palabra hebrea como Elohim, pero no era un nombre. Pero a la vez también se conoce a Dios solamente con esta forma de llamarlo, Dios. Y para muchos aún Dios ha sido un nombre, pero no es verdad. Dios es la interpretación de la palabra hebrea Elohim, que viene de la palabra griega Aloha o Alá. Por tanto, ahora, gracias a Dios, después de tanto tiempo de los patriarcas, los profetas, que ignoraron el nombre de Dios, nunca Dios se reveló con un nombre propio. Ahora tenemos la bendición, por la promesa que hace por medio del predicador Isaías, mi pueblo sabrá mi nombre. Toda creación se distingue por un nombre. Cada animal tiene nombre. Los árboles tienen nombre. Los peces tienen nombre. Las aves tienen nombre. Cada ser humano también se identifica por medio de un nombre propio. Dios no es anónimo, tiene un nombre. Cuando consultamos con la primera mención de Dios, es en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea aquí decíamos era Elohim, que significa Dios en español. Su plan y la revelación son progresivas. Jacob preguntó por el nombre del varón que le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? El versículo 28 al 30 del capítulo 30 de Génesis, encontramos donde Jacob está luchando con un ángel. Y él sabe que este ángel es alguna deidad. Y él pregunta por el nombre. Pero aquí la Biblia también tiene esta expresión, el ángel del Señor, que significa el Señor mismo en una manifestación visible, lo cual se conoce como una teofanía. Lo que quiere decir que es Dios manifestado en una forma. Teo, Dios en una forma. Dios en una forma. Dicen que él luchó con Dios. El verso 30 dice, Jacob mismo, hoy he de morir porque he visto cara a cara a Dios. Todos los antediluvianos no conocieron a Dios con nombre. Dice el capítulo 6, verso 3 del libro de Éxodo, todos le conocían como el Dios omnipotente, es decir, el Todopoderoso. Pero ese no es un título. También yo recuerdo, hace muchos años, todos los ancianos, yo siempre escuchaba oía decir a los ancianos, cuando iban a empezar un trabajo o a salir de su casa, ellos decían, en el nombre de Dios Todopoderoso. Esa era la forma de llamarle. Ellos no sabían la Escritura, no sabían la palabra de Dios, pero tenían esa devoción de llamar a Dios el Dios Todopoderoso. Cuando empezaban un trabajo, así lo hacían. En el libro de Jueces, capítulo 13, verso 17 y 18, también nos habla de Manoa, quien es el padre de Sansón. Dice que un ángel se le presenta a la esposa de Manoa y le promete que va a tener ella un niño, el cual será un libertador del pueblo de Israel. Y cuando Manoa se enfrentó, le dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos? El ángel le preguntó, o le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable. Esto demuestra que el nombre de Dios era un secreto en el Antiguo Testamento. No se conocía. El nombre de Dios estaba oculto. Era un misterio. Un misterio es algo que está escondido. Algo que Dios tiene allí oculto para que un día se revele.
Cuando Dios llama a Moisés, Moisés también le pregunta, si me preguntaren los hijos de Israel y el faraón mismo, ¿cuál es el nombre del Dios que te apareció? ¿Qué le diré yo? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy, le dirás a Faraón. Yo soy el que soy, me apareció. Y luego más tarde le habla que le diga el nombre Yahvé. Yahvé significa el Dios que es. El Dios que es. Y también está revelado con ese gran yo soy absoluto. Por eso creemos fielmente, y lo he enseñado en la escuela bíblica, que Dios no existe. Esa palabra de que existe Dios realmente está basada en muchos predicadores, hombres que se creen elocuentes. Es que Dios existe. La existencia de Dios. Y les rebato a través de la Escritura que eso no es verdad. Dios no existe. Dios no existe. Él es. Él es. Y hay una gran diferencia entre las cosas que existen y lo que es. Las cosas que existen son aquellas que han tenido un principio y también van a tener un final. Por eso, cuando una persona ha tenido ciertos cargos y después ya no los tiene, se le llama el ex. ¿Por qué? Ya no es. Tuvo un principio, un origen. Dios no tiene origen. Él no tiene principio. Él no tiene fin. Pero la Biblia nos dice que Él es. Lo que significa que Dios está todo el tiempo presente. Y desde el primer mandamiento de Deuteronomio 6:4, el Señor dijo de esta manera: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No le dijo uno existe, le dijo el Señor uno es. Y encontramos que aún el Señor Jesús, hablando con la samaritana, también le dice, Dios es espíritu. No le dijo que Dios existe en espíritu. Le dice, Dios es espíritu. Es. Todo momento. Él es. Él no se acaba, Él no se oculta. Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es Él mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Apocalipsis 1:8 dice, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso aquellos que dicen, es que Dios existe en tres personas, están acabados bíblicamente, no saben nada, y por eso argumentan de esa forma. Dios es, Él no existe, Él es. De tal manera que entonces encontramos que ese es lo que revela el título Yahvé. No es un nombre, es el ser supremo. Tiene vida por sí mismo, se gobierna por sí mismo, no tiene consejeros. Su palabra es absoluta y lo que Él dice, eso es, no se desdice. El misterio del nombre en la profecía, encontramos que Dios se comprometió a revelar su nombre. Ya para cerrar el libro, Malaquías predicó diciendo, en aquel día el Señor será uno, o será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Hablando de el reinado del Señor Jesús. El Señor será uno. Primero el Señor será rey sobre toda la tierra. Y el Señor será uno y uno su nombre. Dios no tiene dos nombres. Por eso cuando escuchamos a predicadores, Jehová, Jesús, Cristo, Jehová, Jesús, Cristo, hombre, hasta los del nombre aparecen trinitarios. Cualquiera que los escucha, bueno, y tienen, Jehová es uno, Jesús es otro, y Cristo es otro. ¿Por qué? Hacen una confusión. Pero yo te invito, hermano, que eres del nombre, te crees que eres del nombre, y andas con dos nombres, con tres nombres. Reprende un demonio en el nombre de Jehová a ver qué te va a parecer. Si no, vas a llegar desgreñado a la casa porque los demonios se levantan contra ti. Porque en ese nombre no hay poder para reprender demonios, ni para sanidad, ni para milagros, ni para remisión de pecados. No es nombre, es una composición. Jehová es una composición.
nombre que no es nombre. Y Cristo tampoco es nombre. Cristo significa el Mesías, de la palabra hebrea, Mesías. Era el Mesías prometido para Israel. Y la palabra griega lo traduce de Mesías a Cristo. Y a nosotros nos llegó así, en la Escritura, Cristo. Y encontramos tantas veces la palabra Cristo en toda la Escritura del Evangelio, porque los escritores estaban probando a los hebreos de que este Jesús era el Mesías prometido. Era lo que no creían los hebreos. Ellos no creían que Jesús era el Cristo o el Mesías. Por eso es que no lo adoraban. Por eso es que no creyeron en él. Porque no creían que él era el Mesías. Y por eso Mateo, que escribe directamente a los hebreos, llena su libro de Cristo y de Cristo. ¿Por qué? Haciendo el énfasis de que él era el Mesías prometido en la Escritura. Aún la revelación que tiene Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Cristo era un título. Recuerde que cuando el ángel le habló a María, le dijo, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No le dijo Jesucristo, ni le dijo que iba a ser Cristo. Llamará su nombre Jesús. Y a José le dijo lo mismo. María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Lucas capítulo 1, verso 31 y Mateo capítulo 1, verso 21. A María su nombre será Jesús. A José su nombre será Jesús. Lucas 2 encontramos también al sacerdote presentando al niño. Era donde quedaba registrado en el registro civil el nombre. Y cuando él lo presenta al Señor y lo circuncida, le pone el nombre Jesús. De tal manera que ese es el nombre de Dios manifestado en carne en esta dispensación. Y lo importante es que cuando Jesús triunfa, este nombre recobra todo el poder de Dios. Y le llama al Señor mismo, nombre sobre todo nombre. Así que este es el nombre de Dios, Jesús,